una gráfica que me da cómo es el espectro para los primeros 100 milisegundos, una gráfica de cómo es el espectro para los segundos 100 milisegundos y así sucesivamente, ¿ok? O sea que van a ser una gráfica donde los ejes van a ser eje de tiempo y eje de frecuencia en un plano XY, pero después van a tener un eje de amplitud, ¿ok? En el plano, en el Z, pues, digamos así. Entonces van a ser cómo se modifica el espectro a lo largo del tiempo de esa señal de voz, ¿ok? Utilizando el periodograma modificado y utilizando el periodograma promedio. Y esas dos gráficas las van a comparar. Y lo que ahí me tienen que entregar es no, la parte teórica no, porque la parte teórica está contenida en el curso, entonces no tiene sentido que ustedes vuelvan a escribir esa parte. Por supuesto que la tienen que entender y la tienen que haber estudiado, pero ahí solo me van a entregar los resultados, el análisis de resultados y las conclusiones. Y por supuesto el programa, ¿verdad? Que lo pueden hacer en MATLAB, en Octave o como ustedes quieran, el programa documentado, ¿ok? Con sus comentarios. Y eso corresponde al 10% de la nota de la asignatura. El test de esa unidad es el 5%. Entonces tenemos un 15% de evaluación de esa unidad, ¿ok? En la semana 5 también deberían ver los problemas que están en la página para tratar de resolverlo. Y allí dice que vamos a tener una conferencia síncrona, es decir, vamos a tener otra reunión como esta, donde voy a aclararles dudas y hacerles los problemas que no haya entendido. ¿Ok? Para esa semana 5, ojalá ya hayan leído lo que es el proyecto de investigación desde antes. El proyecto de investigación ya está puesto. ¿Ok? Entonces, hay una parte que dice, ¿cómo hago mi proyecto de investigación? Ahí está qué es lo que deben hacer, porque para la semana 5, aunque no lleva nota, es formativo, ¿verdad? Deberían entregar una revisión bibliográfica sobre lo que se va a hacer como proyecto. Se va a hacer un proyecto sobre imágenes, ¿ok? Se va a agarrar una imagen, se la va a distorsionar y meter ruido y se la va a procesar con un algoritmo que es el algoritmo de Lucy Richardson, ¿ok? En el proyecto está explicado qué es lo que espero que lean de teoría, ¿verdad? Qué espero que hagan como experimentos y qué espero que me entreguen. Lo que me van a entregar es un artículo en el formato de la IEEE. Esta entrega es en la semana 13 o 14 del artículo completo, ahorita lo vemos. Pero aquí deberían por lo menos mandarme qué bibliografía han leído, ¿ok? O sea que me tendrían que mandar una lista con el nombre del paper que leyeron, o el nombre del libro, o el nombre del curso, o el nombre del trabajo, lo que sea que hayan conseguido con respecto a lo que deberían entender para poder hacer el proyecto, ¿ok? En la semana 6 ya deberían haber, por supuesto, leído la unidad 2, que es la unidad de predicción lineal, y mandar la práctica de la unidad 2. La práctica de la unidad 2 van a trabajar con la misma señal de voz que trabajaron en la práctica de la unidad 1, pero ahorita van a estimar el espectro utilizando predicción lineal, ¿ok? Con predicción lineal, uno lo que hace es sintetizar una señal a partir, ¿verdad? Por ejemplo, en voz, a partir de un modelo de la misma. Y del modelo es que se saca la estimación espectral. Entonces, van a tener unos coeficientes y con esos coeficientes van a poder determinar el espectro de esa señal de voz e igual van a tener que determinarlo para tramos de una cierta longitud en segundos, porque si agarran los 3 segundos completos, la señal no es estacionaria y lo que obtienen no es una buena estimación. Entonces tienen que hacerlo. Si en predicción clásica con periodograma y periodograma promedio utilizaron, por ejemplo,
tramos de 100 milisegundos, aquí tienen que hacer lo mismo, porque si no, después no van a poder comparar bien. Y, claro, no tienen que volver a hacer la práctica de la unidad 1, sino que hacen lo que les corresponde aquí y después, en análisis de resultados, pueden poner las dos gráficas que obtuvieron en la unidad 1 y comparan y concluyen. Las conclusiones siempre tienen que ver con los experimentos hechos. No pueden ser conclusiones que uno saque de un trabajo hecho por otra persona, porque a veces, digamos, estamos evaluando estimación espectral de voz y me ponen que la estimación de espectral del ruido, no, eso no tiene nada que ver, solo porque sacaron eso de algo que leyeron. Eso no es conclusión de tu trabajo. Ok. El, ya para la semana 8 deben tener un avance del marco teórico del proyecto de investigación. O sea que ya entregaron la bibliografía, deberían leerse esa bibliografía, parafrasear lo que leyeron y plasmarlo en un documento que van a llamar marco teórico, que debe llevar citas bibliográficas. Aquí es como un borrador, después al final sí lo tienen que pulir, ¿okay? O sea que puede ser en la primera versión del marco teórico. Bien, en la semana 9, ya para la semana 9, la actividad correspondiente a la unidad 3, que es codificación de voz, debe estar concluida. O sea, deben haberse leído eso y entenderlo. Y aquí lo que van a presentar es una tabla comparativa de algunos codificadores de voz. En la tarea, digamos, está especificado qué es lo que quiero que hagan, ¿ok? Y qué es lo que quiero que comparan y con qué criterios de comparación. Entonces, tienen que leer eso y hacerlo. Eso ya es en la semana 9. La tabla no está, esa tarea todavía no está puesta. Esa tarea va a aparecer en la semana 8, para que tengan una semana para hacer, ¿ok? Esa es una tarea individual. En cambio, la práctica de la unidad 1 y la práctica de la unidad 2 es una tarea en equipo de 2 o 3, dependiendo de cuál sea su equipo. El test de la unidad 1 y el test de la unidad 2 es individual, ¿ok? Es un trabajo individual y tiene tiempo limitado. En cambio, las prácticas no, la práctica ya está puesta, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, o sea que tienen tiempo de investigar, leer, avanzar, por supuesto, al ritmo de cada uno, pero cumpliendo los tiempos. El que avanza más rápido, pues va a tener más chance de hacer algo bueno porque va a tener más tiempo para dedicarle. ¿Ok? ¿Qué más? Ajá. Después de la tabla, en la semana 10 van a tener el test de la unidad 3, que también son 10 preguntas de conceptos que tienen que ver con codificación. Eso vale el 5% y es una actividad individual. Y la práctica de la unidad 3, que es realizar una síntesis de voz con el modelo del vocoder. Y eso tiene un porcentaje del 10%. Eso también es una actividad en equipo. O sea que ustedes se organizan para poder terminar a tiempo y dando cada uno una parte de su conocimiento y, por supuesto, entendiendo el total de la práctica. En la semana 11 deberían estar entregando el marco metodológico. Vuelvo y repito, podría ser un preliminar, porque es para la semana 15 que tienen que entregar el proyecto. Pero bueno, si ya tienen cosas avanzadas, para la 15 seguramente les quedará poco trabajo. ¿Ok? Para la semana 12 tenemos la práctica de la unidad 4. Esa práctica de la unidad 4, que vale el 5%, no vale 10 como la otra porque no hay que hacer ninguna investigación. Es como una práctica de laboratorio sobre imágenes. O sea, tienen que leer una imagen, ver el ecualizar la imagen, ver el histograma antes de ecualizarla y después de ecualizarla, ver la parte roja de la imagen, la parte azul, la parte verde, ver la transformada de Fourier de la imagen, como la transformada de Fourier de una imagen es una transformada en 2 dimensiones. Cuando ustedes lo grafican en 2 dimensiones, lo que ven es como
un corte de lo que es la transformada. Eso deberían hacerlo en 2 dimensiones, pero que se viera como una imagen de 3. Pero bueno, no importa. Tampoco quiero que si no pueden hacer esa gráfica, no importa, pues. Y es una práctica guiada. Después se les manda a sintetizar la imagen utilizando solo la magnitud y poniéndole fase 0 a la transformada, o utilizando solo la fase y poniendo una magnitud que puede ser una constante. No puede ser muy pequeña la constante porque si no, no sale bien. Tendrían que poner un número como 100, 150, pero constante. ¿Ok? Esa es una práctica guiada. O sea, es como una práctica de laboratorio donde hay puntos que uno tiene que completar. Y me tienen que entregar eso, pues, con las imágenes, la imagen en rojo, la imagen en verde, la ecualización, cómo se ve el histograma antes, el histograma después, etc. Después viene una clase que vamos a tener sobre cómo se hace el artículo. Eso también está todo indicado en el aula virtual. Pero yo prefiero para que después no digan, ay, yo no entendí esto, yo no entendí esto otro. Si yo les doy esa clase síncrona sobre cómo se hace el artículo, me pueden preguntar directamente, porque no sé si es que les da flojera meterse en un foro y preguntarme, o meterse en el WhatsApp y preguntarme, pero he notado que hacen pocas preguntas y en cambio cuando les doy la clase síncrona hacen más. Después está el test de la unidad 4 que vale el 5%, y resolución de problemas de la unidad 4 que vale el 15%. Esto es equivalente a un examen, ¿ok? La primera parte del examen son 10 preguntas teóricas de selección múltiple y la segunda parte del examen son 3 o 4 problemas de desarrollo. Ustedes tienen problemas asignados para que resuelvan y si no entienden me preguntan. Hay problemas resueltos y problemas propuestos. Y aquí se les pone unos problemas del mismo estilo en el sentido de que evalúan lo mismo, pero por supuesto no son los mismos problemas. Y eso vale todo el 20% de la nota. Esa evaluación también es individual y es con límite de tiempo. Qué sé yo, 10 minutos o 15 minutos para el test y después 2 horas para la resolución de problemas, si son 4 problemas, hora y media si son 3, ¿ok? Eso todavía no lo tengo, o sea, hay problemas ahí, ya esa resolución de problemas estaba lista, pero para el semestre pasado. Este semestre tengo que poner unos problemas diferentes, porque yo no sé si los problemas del semestre pasado ya están corriendo por ahí, ¿ok? Entonces, en la semana 15 entregan el proyecto, donde el proyecto, como les digo, es un artículo del estilo de la IEEE. Se les pone a hacer esto también porque ustedes tienen que entregar un artículo al estilo de la IEEE en su trabajo de grado y esto es una forma de aprendizaje. Uno no aprende no haciendo, uno aprende haciendo. Cuando uno va a publicar algo, cuando uno hace una investigación, no hace la investigación porque, bueno, me gusta investigar y punto. No, lo hace por algún motivo, porque hay una justificación. Y después eso lo tiene que publicar en alguna parte, ya sea en un trabajo de grado que queda en la biblioteca, ya sea un artículo que si es innovador y bueno, se podría mandar a una revista. Pero eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso se aprende haciendo. Entonces, si en algunas materias ya han hecho esto, después se les va a hacer más sencillo. Y tendríamos una revisión, si quieren que nos volvamos a reunir por Zoom para revisar las notas, nos reunimos entre la semana del 8 al 12 de julio. Si no, bueno, no lo hacemos, sino que si están todos conformes con las notas y no hay nada que discutir, pues, o dialogar, no hacemos eso. Entonces, es importante que ya me digan cuál es su grupo. ¿Por qué? Porque la primera actividad, ¿verdad? Que es la práctica 1, que es la semana 4, es una actividad que tengo que corregirla para el grupo completo, ¿ok? Entonces, si no sé cuál es el grupo, no sé cómo asignarle las notas. Entonces, mejor que me lo digan de una vez para yo de una vez asignar los grupos. La de la semana 3 no tengo problema porque es individual, ¿ok?
Y además eso se autocorrige, lo corrige la máquina, no lo tengo que corregir yo. En cambio, la práctica sí. Ok. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto para yo seguir avanzando? Ah, profe, todo claro. Ok. En el chat tampoco me dicen nada. Ok. Entonces, fíjense, el curso está formado, como ya les dije, por lo que les hablé, ¿verdad? Aquí en la parte del cronograma, por 4 unidades. La primera unidad es estimación espectral. La segunda unidad, predicción lineal. La tercera unidad, codificación de voz. Y la cuarta unidad, señales y sistemas bidimensionales. Estas unidades tienen su parte teórica montada ahí y ustedes podrían empezar por la unidad 3 si les da la gana. Pero, ¿cuál es el problema? Que si empiezan por la 3 y las evaluaciones son de la 1, pues van a salir mal. La cuestión es que tendrían que ir en el orden y a su ritmo. De repente, si estimación espectral lo ven en una semana, pasen a predicción lineal, aunque todavía no hayamos evaluado estimación espectral. ¿Me explico? Pero por supuesto tienen que estar conscientes de que aprendieron para poder después demostrarlo en una prueba, ¿ok? Que sería el test y la práctica. Lo mismo para predicción lineal, codificación de voz y señales y sistemas bidimensionales. Entonces, en estimación espectral ya les dije, lo que vamos a ver prácticamente es el periodograma modificado y el periodograma promedio. También hay una parte que hablan de estimar la autocorrelación de la señal y a eso sacarle la transformada de Fourier, porque eso sería también un estimador de la densidad espectral de potencia. ¿Ok? El periodograma no es otra cosa que la transformada de Fourier en módulo al cuadrado dividido entre una cantidad que lo que es el número de muestras sobre el cual saco la transformada y una energía que representa la energía de las ventanas que le estoy aplicando a la señal. Cuando uno agarra una señal, agarra, por ejemplo, 128 muestras de la señal de voz. Pero es que la señal de voz no tiene 128 muestras. Lo que estoy haciendo es multiplicando la verdadera señal de voz por una ventana, que en este caso sería una ventana rectangular, una ventana que multiplica por 1 las muestras que están ahí y por 0 las otras. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la ventana que uno use, el periodograma se llama modificado. El periodograma no es un estimador muy bueno, aunque nosotros lo hemos usado durante la carrera, tanto en señales discretas como en señales continuas, sin ningún problema. Pero los estimadores, para que sean buenos, tienen que ser no sesgados y además consistentes. Esas son 2 características que ustedes van a aprender cuando lean el tema. El periodograma es asintóticamente no sesgado, pero es inconsistente. Entonces, para mejorar esa calidad, lo que se hace es promediar periodogramas. Entonces, por eso quiero que en la práctica vean los dos. En predicción lineal lo que hace es modelar una señal a través de un cierto modelo. Por ejemplo, para vos se usa eh, una señal de entrada que puede ser ruido o puede ser un tren de impulso a un filtro de puros polos. ¿Ok? Y la salida de eso sería, y la salida de eso sería la señal de voz que yo estoy estimando. Con esos coeficientes del filtro de puros polos, yo puedo sacar un estimado del espectro de la señal, que es lo que quiero que hagan en la práctica. ¿Ok? Codificación de voz, que es lo que se ve en codificación de voz. Se ve cosas que ustedes ya conocen que son codificadores de señales. Ustedes conocen PCM, ADPCM, DPCM, ¿verdad? Y después vamos a ver lo que es vocoder y lo que es codificadores híbridos, que utilizan este principio de modelaje de una señal, ya sea a través de predicción lineal o de otros métodos, que en este curso no vemos esos otros métodos. Y el capítulo 4 o la unidad 4, como vamos a trabajar con imágenes, pero nunca hemos visto señales y sistemas bidimensionales, que son la matemática sobre lo que se sustenta el procesamiento de secuencias en 2 dimensiones, porque una imagen
se puede representar a través matemáticamente de una secuencia de 2 dimensiones, hay que ver lo que es una señal o secuencia, porque nosotros solo trabajamos en discreto, y sistemas bidimensionales. Entonces vamos a ver cuando un sistema es lineal, cuando un sistema es invariante, ¿ok? Ese tipo de cosas. Y también el tipo de señales que uno analiza, que si la delta, pero en 2 dimensiones, ¿ok? Y vamos a ver convolución en 2 dimensiones, transformada de Fourier en 2 dimensiones, y después vamos a hablar de el codificador, vamos a ver codificación de imágenes también, y vamos a hablar del codificador que más se usa, que es el JP. Eso es lo que es el curso, ¿ok? Bueno, ahí les estoy resumiendo lo que les puse en el cronograma. Tengo un test para la unidad 1, un test para la unidad 2, uno para la 3 y uno para la 4, ¿ok? Donde estos son preguntas de selección múltiple y son evaluaciones individuales, ¿ok? Cada estudiante va a tener 15 minutos o 10 minutos, dependiendo del test, con el computador haciendo su test, ¿ok? En la práctica 1, que es de estimación espectral, lo que les decía, van a procesar una señal de voz, se toman tramos que pueden estar entre 5 y 100 milisegundos, no lo tomen tan cerquita a esto porque les va a dar demasiadas gráficas, ¿no? Tomen más cerquita esto. Van a usar periodograma modificado y periodograma promedio. Y la gráfica que quiero ver es una gráfica de este estilo. Esto es una gráfica que lo que hace es ver cómo es el espectro de una señal sinusoidal cuya frecuencia varía. Entonces aquí tengo cómo varía la frecuencia y aquí tengo cómo varía en el tiempo. O sea, fíjense que la frecuencia va aumentando en el tiempo. Entonces es una señal sinusoidal, pero eso es solo para que ustedes vieran qué tipo de gráfica quiero. Aquí lo que van a tener es el espectro de la señal de voz, ¿verdad? Cada tantos milisegundos, ¿verdad? Y cómo varía en frecuencia. Bien, para la unidad 2 van a hacer lo mismo, pero con predicción lineal, utilizando los mismos datos de la señal de voz y el mismo tiempo que utilizaron para cada uno de los espectros, pero aquí ya con el modelo de predicción lineal. Todo esto en MATLAB no es tan difícil de hacer porque hay funciones que ya lo hacen. Yo de hecho se los pongo. Les pongo qué funciones tienen que usar, si ARJUL, UAR, todo eso. ¿Ok? La práctica de la unidad, ay, me fui para atrás. La práctica de la unidad 3 es sobre codificación de voz. Va a ser síntesis de voz usando el modelo de síntesis que usan los vocoders. Y la práctica de la unidad 4, ya les dije que es procesamiento de imágenes, es una práctica guiada sobre una imagen que ustedes escojan. El proyecto de investigación tiene varias partes en el aula virtual. Hay una parte que se llama Cómo iniciar mi proyecto de investigación, donde les dice qué es lo que se pretende que hagan. Una revisión bibliográfica, una planificación del trabajo, una metodología y elección de estrategia, la experimentación y la evaluación de esos resultados y las conclusiones. El proyecto de investigación tiene una parte formativa y una parte sumativa. La formativa es la entrega de las referencias bibliográficas, la entrega del borrador o marco teórico incipiente inicial, no sé cómo lo quieran llamar, y lo mismo de la metodología. La evaluación sumativa es el artículo, le falta un acento en artículo, con las normas y formatos de la IEEE que se presentan en la semana 15. ¿Ok? El proyecto de investigación va a ser restauración de imágenes digitales. Restaurar una imagen a partir de una imagen degradada por distorsión del punto de dispersión. Lo primero que se me ocurre es ¿qué es eso? Entonces lo primero que hay que hacer es buscar qué significa PSF, si no lo saben, ¿verdad? ¿Qué es una imagen degradada por distorsión del punto de dispersión? Después dice, del sistema de adquisición usando el algoritmo iterativo de Lucy Richardson. Oye, yo no conozco ese algoritmo, déjame investigar cómo es ese algoritmo.
hay una función de MATLAB que ya lo saca. Ustedes no tienen que programar el algoritmo, pero sí quiero que entiendan la teoría de ese algoritmo, que vean cuáles son las ecuaciones que usa ese algoritmo. Entonces van a buscar en la bibliografía cómo es ese algoritmo y tratar de entender. Y después usan la función de MATLAB para ejecutar. Para la evaluación, como les dije antes, se toma en cuenta la entrega de un artículo en español con las normas y formatos de la IEEE. Se acabó la presentación. Entonces, si tienen preguntas, por favor háganlo ahorita. Profe, disculpe, ¿por dónde dijo que debíamos mandarle a los grupos? Por el foro. Yo puse un foro que se llama Conociéndonos. Entonces, ese foro que se llama Conociéndonos, no, yo no quiero saber cómo, en qué se divierten ustedes ni nada de eso. Lo que quiero saber es cómo se llaman los integrantes de su grupo. ¿Ok? Entonces ponen Vale, profe, gracias. los nombres y así yo tengo ese material. ¿Ok? Profe, pero disculpe, ¿en qué módulo está ese foro? Está en foros, no está en módulo. Te vas a foro y en el foro sale conociéndonos. No me digas que no sale. ¿De cuántas personas sería? Máximo 3, Ok. ¿ok? Pero también se puede hacer de dos, no hay Máximo problema. 3. No, no hay problema. La cuestión que sean 2 o 3, pero no puede ser uno, porque esas son cosas que hay que hacer en grupo, porque tienen que aprender a trabajar en grupo, porque cuando ustedes salgan a la calle a trabajar, ustedes no van a trabajar solos, van a trabajar con otra gente y van a hacer trabajos de investigación o lo que sea de desarrollo en grupo. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier cosa que no se les ocurra ahorita, que se les ocurra después, me lo pueden preguntar, ya sea por los foros de discusión, ya sea por el WhatsApp. Ahí hay foros que sería bueno que lo utilizaran, porque si tienen una duda, de repente es la duda que tienen otros compañeros y que no son capaces de decir. Entonces, por favor, utilicen los foros. Si les da mucha pena utilizar el foro, pues bueno, pueden utilizar el WhatsApp, pero mejor el foro. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? Mire, el Zoom nos va a sacar en un minuto, ¿ok? Entonces, si tienen otras cosas que preguntar, me lo preguntan después en el WhatsApp, ¿ok? Porque no estoy usando el Zoom de la escuela, porque entonces para usar el Zoom de la escuela, de la UCAP, tendría que decirle al profesor Pirrone que me programe la sesión y es un fastidio. Entonces prefiero programarla yo, pero es gratuito y entonces me da solo 40 minutos. ¿Ok? Bueno, chicos, Gracias, vi profe. que hay bastante, de los 30 hay 26, eso me contenta de que haya habido, espero que en las otras conexiones que hagamos también sean bastantes los que se conecten, sobre todo porque vamos a aprender a resolver problemas del mundo del procesamiento, ¿ok? Y vamos a aprender